Ahí está. Buenas tardes, bienvenidos a este segundo encuentro de cineastas dentro del Festival de Cine de Aguilar. Mi nombre es Ismael Juárez y soy miembro del festival. En este segundo encuentro, antes de introducir a los directores que tenemos hoy, quiero recordar que las películas se pueden ver, las de sección oficial en Filmin y el resto en FestHome. Voy a dar paso a los directores, los voy a presentar brevemente antes de hacerle unas rondas de preguntas. En primer lugar tenemos a Leticia Torres. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás? Hola. Leticia es directora de Fenomenal, que está dentro de la sesión número 2. Y yo te diría, para presentarte, dinos brevemente de qué va tu corto y por qué la gente cree, así a modo de promo, ya sé que es un atraco, pero a modo de promo, dinos por qué la gente debería ir a ver tu corto. Wow. Vale, a ver. Fenomenal es un corto de 11 minutos que habla sobre la familia. Creo que la gente tiene que, es una invitación a mirar pues las movidas de las que no se habla, lo que no se quiere hablar, lo que es incómodo, y desde un punto de vista de dos personajes que realmente no tienen ninguna gana de hablar de lo que no está fenomenal y lo que no está bien todo el tiempo, ¿no? Creo que no es un corto especialmente agradable, pero a la vez me parece que invita mucho a la ternura también, a este tipo de encuentros más torpes y más con más problema para la comunicación, pero que, bueno, y también creo que es una propuesta de un tipo de personaje femenino igual menos estándar o menos, bueno, como esta cosa de tal palo tal astilla. En este caso son un padre y una hija, ¿no? No un padre y un hijo. Y como la cosa de abrir la cabeza a lo femenino y lo masculino que no tenga que ver con los sexos. Vale, perfecto, vamos a dejarlo ahí, porque luego vamos a volver, ¿vale? Voy a introducir el siguiente, voy a presentar al siguiente, Coque Ribó, director de Matt in Spain. ¿Cómo estás, Coque? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Te voy a hacer, bueno, básicamente, si tiene sentido que todos los directores expliquen brevemente su película, me gustaría que me explicaras de qué va tu película. Especialmente tengo interés en cómo explicarías tu película, brevemente, ya digo. Y por qué la gente tiene que ir a verla. Señor Pris, bueno, Matt in Spain es una película de animación stop motion, animación con muñequitos de 1 centímetro, escala 1,87, y es una visión muy surrealista de una España post-apocalíptica, muy gamberra y muy salvaje. Es una visión personal, por supuesto, y exclusivamente realizada para reírse, descojonarse y sobre todo para aprender a burlarnos de nuestros propios tópicos y nuestra propia sociedad española, ¿no? Ataca mucho a los tópicos españoles, a los políticos, a la Iglesia, un poquito da un repaso general a todo lo que significa esa España en la que vivimos. Un auténtico repaso, sí, señor. Vamos a pasar ahora a Fernando Pomares, el director de El Mártir. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, claro. Vale, ¿puedes contarnos brevemente el corto? Muy brevemente. Luego ya volvemos sobre él, pero muy brevemente. Vale, un poco difícil de explicar El Mártir. Sí, quizás. Pero bueno, trabaja el tema trabaja una experiencia muy personal de una mujer siria que desde un campo de refugiados hace una carta a dos hermanos explicando su sueño, y en el fondo es un corto que intenta hablar de la intimidad de las personas, o de que pues, hay este tema de las personas que vienen de Siria o de otros países que huyen del horror. No se plantea especialmente en el cortometraje, pero sí que se plantea pues, esa idea de separación, de ruptura, de distancias, y yo creo que lo más importante, que es muy universal, o al menos es lo que intento y es donde yo conecté con toda la historia, es el deseo de querer cuidar, de querer tocar, abrazar cosas que están muy distantes, y creo que en tiempos de COVID pues, es un tema que ha explotado aún a unos niveles mucho más fuertes de lo que yo me imaginaba cuando empecé a hacer el Mártir. Por lo tanto, creo que de una manera intenté hacerla como lo más poética posible. Creo que toca temas muy íntimos que creo que a más de uno le puede resonar.
Muchas gracias, Fernando. Y finalmente tenemos a Shoko Hara, directora de Just a Guy. How are you, Shoko? I'm Okay. fine. Yeah. Well, first of all, if you don't mind, I'm going to explain the plot very quick. Okay, Sure. and I will ask you the first question. Okay, la película de Shoko, Just a Guy, es un documental muy interesante, muy personal, porque es una historia de amor. En realidad son unas historias de amor de unas mujeres que se enamoraron, bueno, de un personaje, de un asesino en serie, estando en la cárcel. Una de esas mujeres es la propia Shoko. Junto a otras dos mujeres. Y es una película que se centra no en el asesino en serie, sino en esas mujeres, en sus emociones, en sus sentimientos y en esas relaciones especiales. Y además es un documental, ya digo, sobre esa historia que la realizó en animación. Entonces, bueno, voy a empezar preguntándole a Shoko cuál es la razón artística que le llevó a hacer toda esta historia, además tan dura, ya digo, insisto, es una historia de amor, pero es una historia dura en muchos sentidos. ¿Qué le llevó a hacerlo en animación? ¿Cuáles fueron las razones artísticas? Shoko, the question is, what the reason or the reasons that led you to make this documentary in animation? Okay. Yeah, I mean, I have to, yeah, because I think animation helped me a lot to tell the story, to express the emotions, because we didn't have any footage from their past, except the original letters and documents. I combined them also in animation. So while they are talking about their memories and emotions, I chose this more abstract, slimy clay animation to express the complex emotions like love. Love can be very complex, like very positive, but also very toxic or ugly. So I rebuilt their memories by using materials you might find in prison and combined the original documents and illustrations. And for the present part, I chose those realistic puppet stop motion animation because I think it is important to show the audience how they look like, because the film is about the women and their psychology, and I think it is interesting to know what kind of woman they are. Ajá, ok, bueno, básicamente dice que por dos razones principales, porque, bueno, la última que ha dicho es porque creía que era importante que las mujeres expresar, o sea, mostrar cómo parecían esas mujeres, cómo se ven esas mujeres, qué pinta tienen, ¿no? Y en segundo lugar también porque, bueno, no tenía documentos gráficos del pasado. Era una forma de mostrar ese pasado y además la mejor forma de mostrar emociones, que al fin y al cabo el documental sobre todo es sobre emociones. Es una historia, pero no es una historia lineal sobre eso. De qué forma voy a insistir sobre esto porque con ella yo había hablado de esto anteriormente y me había dicho que había una tercera razón. Shoko, you told me that there was a third reason. I think one of the girls didn't want to be, she wanted to be anonymous. Yeah, that's true. Yeah, that's the reason why I didn't show them in real. And I mean, there are a lot of options to hide their faces, but I think the women felt also more comfortable to talk about their intimate past without camera. Mm-hmm. And the second reason was because one of the women didn't want to or wanted to be anonymous. Sí, efectivamente, había una de las mujeres que no quería contar la historia, pero no quería ser anónima. Entonces, bueno, esta fue una buena forma, pues efectivamente, de seguir mostrándola. Aparecía la voz de la mujer, pero aparecía su dibujo, vamos a decirlo así, ¿no? No aparecía ella. Okay, Shoko, I will get back to you later, okay? I'm going to, sure. This is a kind of different rounds of questions, so I will get back to you later. So, volvemos otra vez a Leticia. ¿Qué tal, Leticia? Otra vez. Hola. A ver, en este corto hay un trabajo muy sutil de puesta en escena, ¿no? O sea, por un lado están los actores que hacen un trabajo lleno lleno de silencios también, o sea, es un trabajo como muy sutil, pero hay una puesta en escena también muy cuidada. ¿Y tú cómo buscaste ese equilibrio entre todo eso, vaya? Bueno, tenía claro que justamente que la cocina era un personaje más, y que se cuece mucho ahí
todo el desorden, todo el ruido, porque está la tele, está la radio, hay un montón de desorden por todos lados, y que todo eso era un personaje, era algo, un miembro tan importante como el propio dolor de estos dos, o la propia incapacidad, o la torpeza y tal. Entonces, la verdad es que como lo cuidé, tuve mucha suerte con un equipo, bueno, esto que siempre se dice, pero que es verdad que cuando se dice supongo que es verdad, porque yo estaba como tan agradecida al pedazo de equipo con el que pude contar. Entonces, bueno, para mí era muy claro que tenía que haber todo eso, y que sin eso lo demás no se iba a sostener, por mucho que fuera el maestro Manuel Morón ahí haciendo todas sus verdades, no se iba a sostener. Entonces, sí, tenía claro que eso formaba parte de los silencios, y los silencios fueron complicados, porque claro, dices tú silencio, sí, pero el silencio, a ver, ¿no? Y yo creo que sí, que en algunos momentos se puede percibir una atmósfera muy incómoda, y en la que, por lo que he recibido de la gente que ha visto, de pronto se transmite mucha angustia, mucha incomodidad, de pronto algún recuerdo incómodo acá. Bueno, creo que por momentos sí se cuenta lo que yo quería. En eso me quedé contenta. Sí, bueno, pero lo que dijiste antes, ¿no? Se transmite angustia, pero también al final también hay ternura, ¿no? Sí, hay ternura, claro. Es Sí, que, bueno, porque ellos quieren, es que claro, no tienen la culpa, ¿no? Es que, a ver, ¿quién quiere? Son dos personajes que se supone están llenos de dolor, y es que, a ver, la realidad es, ¿a quién le apetece estar en contacto con el dolor y con su mierda y con su angustia y con sus adicciones en este caso? Es que a nadie quiere decir, oh, sí, son años de terapia, y no, o sea, el del dolor, pues cuanto más debajo del sofá esté, yo creo que, vamos, no lo sé, que no es lo más agradable de lo que hablar, ¿no? Entonces, bueno, pero sí hay ternura. A mí me parecía que había cierta, como que por momentos, entre ellos dos parece que están hablando de lo que quieren hablar, y a la vez están diciendo, pero no vamos a meternos ahí, ¿verdad? Este melón no lo abrimos ni de coña, ¿verdad? Vamos a comer, no abramos ningún melón. Sí, yo en ese sentido había ternura. Sí, yo pienso que sí. Te agradezco que lo comentes. Ok, fenomenal, y nunca mejor dicho. Coque, bueno, no te voy a preguntar, porque obviamente ya lo dijiste antes, de que tú lo dijiste que era una gamberrada satírica tu película. Pero ¿de dónde viene la idea esa de llevar el universo de tu otra película, Matt in Spain? O sea, perdón, la idea del universo de Matt in Spain, sí, bueno, a Mad Max. O sea, ¿cómo se concibe eso de utilizar Mad Max para...? Bueno, este corto que está ahora en Aguilar es la segunda parte de otro corto que hice en el 2016, se llama Made in Spain, hecho Sí, en pues. España. Y entonces, jugando un poco con el título, como la última película acababa un poco que se iba todo al carajo, como que toda la España se iba a la mierda y tal, por culpa bueno, por nuestra culpa, ¿no? Por cómo nos comportamos los unos contra los otros y tal, se me ocurrió, bueno, pues este universo de apocalipsis, ¿no? De post-apocalipsis. Y bueno, pues justo salió la última peli de Mad Max, que me quedé fascinado, y empecé un poco a imaginarme esos personajes que salían en la primera parte, un poco cómo hubiesen evolucionado después de una hecatombe nacional, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esos nazarenos que salían bailando reggaetón al principio, pues se convierten en cazadores de monjas. La monja saltarina es clonada y bueno, hay manadas de monjas salvajes. Todo un poco muy extremo, ¿no? Llevado al universo de Mad Max, que me permitía un poco pues exagerarlo y pasarme tres pueblos, ¿no? Un poco con las evoluciones, ¿no? de cada cosa, ¿no? Y ese Papa Francisco haciendo del malvado, el malvado, el único que tiene el poder, ¿no? Con el vino de garrafón. La gamberrada es total, o sea, que la gamberrada es buscada, que obviamente, ¿no? La gamberrada total. Incluso que supera la anterior película. Sí, es que fíjate que pasó una cosa que, bueno, con Made in Spain me pasó que sentí que había ciertos festivales
que les parecía un poco irreverente y que, claro, bueno, sentí censura, ¿no? Incluso en ciertos estamentos de la Academia de Cine, aunque al final supieron reaccionar muy bien, ¿no? Pero a ciertas personas, académicos y tal de la Academia de Cine, sobre todo del área de animación, sintieron que ese corto no podía estar porque me metía con la iglesia y porque, bueno, entonces a mí me pareció muy fuerte que ya en el año 2000 tengamos que estar todavía con estas cosas, ¿no? Cuando además es una crítica chorra, porque pues, en Made in Spain era como muy ñoño al lado de esta segunda, ¿no? Y me cabreó mucho el sentir que, bueno, pues que todavía hay censura en este país, ¿no? Y hay censura a nivel de cortometrajes, hay censura que es un medio que lo ven 4 gatos y más cortometrajes de animación stop motion. Entonces dije, bueno, pues me cabreé bastante y dije, pues bueno, pues lo siguiente que haga va a ser más bestia todavía, a ver si conseguimos un poco romper esa barrera, ¿no? Un poco así, que no os gusta este, pues vais a ver el siguiente, ¿no? Y así ha pasado, que nos han dejado fuera incluso de la preselección para los Goya, ¿no? Siendo un corto pues, que lleva ya 14, 15 premios, que ha ganado en festivales importantes, pues nos han dejado fuera, porque la misma gente que trató de dejar fuera Made in Spain, que al final fui nominado y todo en el 2016, pues es la misma gente que ha dejado fuera ya, han conseguido dejarme fuera de la preselección para que no hubiese la posibilidad de que luego me nominen, ¿no? Porque luego es verdad que una vez que estás preseleccionado, los que deciden las nominaciones son todos los académicos. Y es verdad que dentro del mundo académico no hay esta censura tan fuerte, ¿no? Pero sí que en el comité de selección de animación en la academia hay un puntito ahí un poco censurador, ¿no? Por llamarlo de una manera amable, ¿no? Y entonces, pues bueno, mi intención era hacer pupita, o sea, como ser gamberro, ¿sabes? Y remover un poco. Si la gente se queda indiferente viendo mi corto, entonces es que no he cumplido mi función, ¿no? Ya. O sea, que estaba buscado. Entiendo. Sí, totalmente. Sí. Fernando, hay una cosa que llama mucho la atención de tu corto. Como antes dijiste que efectivamente era difícil de explicar el corto, pero habla es un corto duro, habla de una realidad, pero la abordas desde el punto de vista, esa voz en off de esa niña, bueno, de esa mujer. No se sabe si está recordando, si está imaginando, si incluso a veces está en un sueño o está todo mezclado. O sea, ¿por qué lo abordas así? Quiero decir, podés haber optado por hacerlo un poco más verité, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por narrarlo de otra forma, y sin embargo alcanza lo onírico en muchas ocasiones sin perder de perspectiva lo real de lo que está hablando del corto, ¿no? Que son 2 hermanos que tratan de cruzar la frontera y de todo lo que les pasa. Bueno, lo dices más cine verité, para mí meterme ahí dentro sería bueno, es una historia que pasa con personajes, los actores y las actrices o las personas que forman parte del elenco, 2 de ellos sobre todo eran sirios y los dos chicos, Amjad y Dia, y conoces sus historias y solo intentar plantear una puesta en escena sobre eso, una iconografía o lo que sea, cruza lo inimaginable. O sea, historias absolutamente terribles, donde está Daesh por en medio, donde hay muertos, donde hay amigos que te dicen que te van a decapitar, o sea, situaciones tan grotescas y tan al límite que solo plantear algo así en cine es obsceno. Es obsceno porque en el cine pues trabaja la mentira, es así. O sea, hay mucha verdad y hay mucha realidad en una imagen cinematográfica, pero a la vez hay una construcción. Por lo tanto, no se sentía ni que tenían ni la experiencia, ni los recursos, ni el tiempo, ni la capacidad, ni la legitimación, al menos yo no me la di, para poder filmar ese tipo de historias de esa manera. Pero, por otro lado, sí que me afecta al mundo en el que vivo. Entonces, aquí empezaba la duda, ¿no? O sea, ¿tengo derecho a hacer una historia sobre esto? Como persona que vive en Barcelona, que tengo una vida cómoda, pero que todas esas imágenes, toda esta realidad, esas noticias me afectan en el día a día. O sea, ¿puedo hablar en voz alta de algo que me pasa por dentro o no? Entonces empecé a estirar un poco de ese hilo, de ese deseo, y conecté con mi mundo interior, de alguna manera, evidentemente, e intenté construirlo a través de las imágenes de otros. Intenté relacionarme y entenderlo desde allí. Y para mí hay algo que, claro, este montaje de imágenes, esta mezcla de lo concreto y lo mental, para mí es una diferencia que me fascina mucho, que intento siempre fundir, que intento siempre entremezclar y confundir, porque
creo que tal como vemos las personas la realidad, se mezcla todo. El problema es que con que solo vemos la realidad, pues parece que todo sea realidad cuando está mezclado de deseos, de proyecciones, de fantasías, ¿no? Tú ves una persona por la calle y ¿qué te estás viendo? ¿Esa persona o te estás viendo a ti a través de esa persona? Y dices, bueno, es guapo porque yo me considero feo, o es inteligente porque yo me considero, o al revés, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar de los miedos? ¿Cómo hablar de los deseos? ¿Cómo hablar de esa distancia de una persona que quiere conocer a sus hermanos o tocarlos y abrazarlos y cuidarlos y no puede, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí se empieza a generar este viaje que cada vez se va pues, atomizando más y más y más, o sea, hasta que al final ya no sabes realmente dónde estás, pero que siempre estás en un lugar de lo real. Porque para mí, o sea, cuando hice El Mártir, tenía muy claro que quería hacer que cada plano tuviese un sentido. O sea, hay un sentido muy concreto. O sea, 2 manos son 2 manos, un abrazo es un abrazo, una caricia es una caricia, una distancia es una distancia, una noche es una noche. O sea, no hay nada simbólico en El Mártir. Que luego esas imágenes entre ellas dialoguen y construyan otro tipo de procesos, creo que sí es la vida. Pero la vida está formada por cuestiones muy reales. Y lo simbólico creo que yo reduce lo real a un lugar mucho más interesado que a mí no me interpela. Pero sí estarás de acuerdo de que hay, bueno, al final sí se conforma digamos, hay una combinación poética en todo ello. No sé si buscada, pero a lo mejor esa combinación de cómo esa forma subjetiva en cómo se narra la historia, sí lo transforma al final con toda la dureza en algo, tiene elementos muy poéticos, vaya. Sí, hombre, es que yo soy. Creo que el cine, en principio, vamos, el cine que a mí me conecta, tiene mucho más que ver con la poesía que con la prosa. Y pienso que la poesía en muchos casos es un proceso muy filosófico de entender la realidad y saber bajarla a unas imágenes que son muy concretas y a la vez que abren misterios. Entonces, creo que de alguna manera el Mártir era ese ejercicio, ¿no? Era un conjunto de imágenes muy concretas que interactuando entre ellas abrían ciertas cosas de lugares íntimos. Entonces, al menos eso era lo que yo pretendía cuando hacía El Mártir, sin intentar, si te digo la verdad, hasta que no lo acabé, haciendo una construcción muy concreta, muy consciente no sabía realmente de qué estaba hablando al tiempo. Sabía que estaba hablando de imágenes que me importaban mucho, de situaciones que me afectaban, y no hay ninguna tesis en El Mártir. O sea, El Mártir, al final, realmente intentar bajar una tesis es para mí es muy complicado. Pero sí que hay unos temas, al final, pues ver ese padre solo, cuidando una alfombra de rezo, con una niña que lo ve, y esa niña sola escribiendo una carta hacia 2 hermanos, y esos 2 hermanos, uno que está muerto y el otro que está en el olvido. O sea, bueno, es un conjunto de cosas que la vida está llena de poesía. Entonces, la cuestión es si nos acercamos a ella o no. De acuerdo. Muchas gracias, Fernando. Okay, Shoko, again here. I'm going to ask you, first I'm going to do it in Spanish, okay? Bueno, le voy a preguntar a Shoko porque, a ver, la historia está que, como ya he dicho antes, es la historia de 3 mujeres, incluido la de ella. Le voy a preguntar cómo consiguió que las mujeres consiguiesen hablar de este tema tan peleagudo. Hay que decir que este asesino en serie era muy conocido en Estados Unidos, Richard Ramírez. Quiero decir, había sido en los noticiarios y esto no es sencillo hablar de esto en Estados Unidos. The question is, we already spoke about this. I mean, Richard Ramirez was very famous in Spain, and it's something very, it's about 3 women talking about something so intimate and really uncomfortable, let's say in that way. Yeah. How did you get those women to talk about this? How did you found them? And how was the process to find them? Yeah, Sarah, the red hair protagonist, it was quite easy because she was already my friend when I was 15 years old, and I knew that she is corresponding with him 2011 or 2010, and so it was well known that he has a fetish for Asian girls and for feet, and she calls herself as a death row inmate supporter. So she asked me, she wanted to make him a favor and asked me to join her photo shootings and taking pictures of our feet. And so, yeah, I said yes. And so I knew that. So she immediately said yes for an interview. And with Eva, it was a little bit more complicated, but
easy also because I read about her in the book by Philip Kahlo, The Night Stalker. And there he's writing that she was the first girlfriend for the first 7 years when he was in prison. And she's also quite popular in the death rock scene as a musician. So she has also a Facebook site, and I wrote her a message, but I also explained her my motivation and intention that I don't want to cast her in a negative light because she already had a kind of a negative reputation about that, and she was also disappointed what Philip Kahlo wrote about her, that she's drinking blood and such a, I don't know, that's not true. So I think she wanted also to correct something what he wrote in his book. So she said also immediately yes. But I've asked also other women, and they didn't want to talk about it because they wanted to keep it in past. And especially his widow, she just blocked me on Facebook because she got also a lot of shitstorm in past. So she didn't want. She didn't want, sorry, I didn't understand. At the end, she didn't want. And his widow, Doreen, she didn't want to talk about it because she didn't want to have anything to do with her past anymore, because she had a lot of shitstorm in past in media. Okay. Pues básicamente dice que uno de los personajes, Sara, que era amiga suya, era amiga de Shoko desde la adolescencia, desde los 15 años, que Eva pues fue más fácil, fue más complicado, pero también más fácil porque Eva había escrito un libro, había sido la primera novia de Richard Ramírez cuando estaba en la cárcel, y había escrito un libro y además, bueno, había sido algo conocida en la escena del rock durante los años 90. Además tenía Facebook, hoy en día con las redes sociales es más sencillo, entonces se puso en comunicación con ella y ella pues mostró interés en hablar porque efectivamente en ese libro en el que aparecía no estaba muy de acuerdo con lo que se decía de ella, entonces pues, tenía interés en dar su propia versión de lo que había pasado, ¿no? Y luego también menciona que efectivamente la viuda de Richard Ramírez pues que no quiso hablar, incluso la bloqueó en Facebook y todo esto. Obviamente no es un tema... no es un tema sencillo. Voy a insistirle sobre esto, pero esta vez a un nivel más personal a Shoko. Le voy a preguntar qué le llevó a hablar sobre esto, que ya digo, un tema tan personal sobre ella misma. Well, the question is more about you. I mean, why did you decide to speak about you, about your relationship with Richard Ramirez and all this documentary? I mean, do you wanted to explain your story, or what was the reason? I mean, I didn't have that much to do with him personally, but I was, when I remembered about this letter I received 2011 from Richard Ramirez, I was and he was already dead when I remembered about it, but I was very interested in women's psychology and what kind of women they are, and I couldn't imagine that a relationship can work behind bars, that you are not allowed to touch each other, or I questioned also if he is capable of loving, or if he deserves to be loved also, and what kind of women these are. So these were a lot of questions, and I was very interested in these women. Okay. Bueno, básicamente lo que está interesada es en la psicología de las mujeres y en indagar en todas estas razones que llevan pero ella incide en que ella no tiene nada que ver en realidad con Richard Ramírez, aunque tuvo contacto con él, pero que en realidad no tenía nada que ver con él personalmente. Vamos a... Thank you, Shoko. Okay? Thank you. Leticia, este es tu tercer corto y en todos ellos, en los cortos que haces, lo familiar siempre es importante, siempre es algo... Sí. Siempre ¿Y qué te trae de estos temas, vamos a decir, de estas premisas o estas pautas en tus cortos? Me parece que, la verdad, me parece muy interesante mirar lo que no es tan evidente, ¿no? Y no sé si es tanto lo familiar, que sí, pero es verdad que es como el caldo de cultivo de mogollón de mierda, con perdón, y donde se generan un montón de dinámicas y
y de historias de las que no se habla o de las que convencionalmente estamos. Me parece que sí, que es un lugar interesante donde mirar. De todas maneras, quería decir, y que antes he olvidado, que también es un poco fenomenal, es un poco, no defensa, pero hay un poco de defensilla de las adicciones, como en el sentido, a ver, cogiendo esto con pinzas, pero como ni mirándolo como de, oh, mi vida, pobre adicto, claro, es que qué dura es la vida, ¿no? Ni como de, oh, alcohólico de mierda, sino como de, bueno, es que a ver, si uno está súper jodido, pues es que realmente se agarra a esto y un poco se te pasa un rato, ¿no? Como mirarlo desde un lugar un poco más humano, más cercano, más cómplice, más mirándose a uno mismo. Cuando tienes un mal día, lo primero que te apetece es tomarte 3 vinos y bueno, y entender como de un lugar un poco más abierto. Y en general esto con todo también, como la familia me parece un sitio lleno de humor. Y eso también me divertía mucho. En realidad, en este rodaje, aunque era Dramonzote, hubo mucha risa en el set. Entonces, sí, como esta cosa de hablar con humor de lo doloroso, con humor y con amor de lo doloroso, me parece que es una manera de comunicación que creo que es la única que conozco, o una de las que donde más me encuentro cómoda. ¿Y por qué o sea, la madre que es realmente es un pivote en la historia? ¿Por qué al final la decisión de dejarla casi ausente, básicamente, aunque está ahí, vaya, pero... Claro, pues claro, para mí es que la madre era como una pata del sombrajo fundamental, ¿no? Porque al final es otra radio que no para de hablar, que no escucha nada y que no se está enterando de nada de lo que pasa ni en ese padre, ni con esa hija, y que a la vez todo el tiempo no acepta. Hay como mucha cosita soterrada, ¿no? Como lo primero que hace al ver a la hija, que trae una cara fatal, ¿no? Se intuye que no viene en su mejor momento, y lo primero que hace es decirle como, hay que ver qué trabajito te cuesta ponerte algo en la cara, ¿no? Un rojo, como, píntate, como estate alegre, ¿no? Tapa, y al final es como que todo el mundo quiere que tapen. Y me parecía divertido, esa especie de radio que entra y que no pregunta y solo habla. Y sí, me parecía importante, como para que se terminara de entender la relación, que no quería hablar de un padre que está como abandonado, sino que es que esto sucede un montón, estas familias cuadros, somos todas las familias un cuadro total. No sé, un poco desde ahí. Verdad, ¿no? El tema de las familias, sobre todo ahora que llega la Navidad, ¿no? Aunque bueno, estas Navidades son distintas, ¿no? Pero... Sí, de todos los colores. Ok, Coque, a ver, ¿tú crees que ahora con el momento apocalíptico, vamos a decirlo así, que estamos viviendo, tu corto cobra otra dimensión o incluso crees que merecería finiquitarlo con una trilogía, llevándolo más allá? Pues me tienta mucho el tema de la trilogía, la verdad, porque ya tengo el título para la tercera parte y ya tengo algo de hecho del guión. No sé si me animaré porque son procesos muy largos y bueno, con este he estado 4 años para sacarlo adelante porque el stop motion es lo que tiene y más cuando, bueno, cuando trabajas casi solo, ¿no? Y bueno, creo que cobran mucho sentido muchas de las cosas que hay en el corto. Incluso, y esto lo digo de coña total, como todo mi corto, hay algunas hasta profecías, ¿no? Está la huida del rey emérito. Y la verdad que lo estrené en febrero, se tuvo que parar, como todo lo que se paró a principio de año, pues se paró y ahora lo hemos reestrenado en septiembre, que ha empezado otra vez a funcionar por festivales y eso. Y la verdad es que cada vez se parece un poco lo que estamos viviendo, cada vez se parece más al corto que... Por eso lo digo, porque hay cosas que sí, que tocan. Sí, bueno, en concreto te digo, y luego pues todo el tema, ahí, ¿sabes? Ahí hago alusiones al tema catalán, bueno, pues a distintas realidades que ahora han quedado en segundo plano porque ya solo se habla de la pandemia en los telediarios, en las noticias y tal, pero bueno, acordaros antes de que llegase la pandemia lo de el tema de Cataluña y tal era una cosa recurrente, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, pues, bueno, Sí, ya está ahí.
Entonces, de cualquier forma, ante esa posible trilogía, veo que, más allá de lo que decías de la censura, Sí. eso no te echa para atrás. O sea, tú sigues para adelante y punto, ¿no? A veces me echa un poco para atrás porque realmente, bueno, los que hacemos cortos lo sabréis que depende mucho de cómo te vaya un corto para hacer el siguiente, ¿no? Y cuando sientes que hay censura y que, bueno, desde ciertos sitios te impide un poco avanzar, yo normalmente, en función de cómo me va un corto en cuanto a premios, festivales y tal, y la pasta un poco que consigues sacar a partir de los premios que ganas, es un poco lo que te motiva para hacer el siguiente y sobre todo para poder pagar las deudas del que has hecho, ¿no? Porque normalmente uno, yo no sé vosotros, pero yo cada vez que hago un corto me quedo con deudas durante un año o dos, ¿no? Hasta que consigo pagarlas. Y hasta ahora, con los 4 cortos que he hecho, me ha ido bastante bien. He conseguido pues pagar un poco lo que he dejado pendiente, porque para hacer un corto, en mi caso, son procesos tan largos que tienes que andar pidiendo favores. Entonces, cuando llega ya el momento de la postproducción, del sonido, de todo lo que es la parte final para cerrar el corto, ahí ya no te queda un duro. Estás ya pelado, entonces ya ahí tienes que decirle al de sonido, bueno, pues ahora en cuanto gane 2 premios te pago el sonido, al de la post por lo mismo, la distribución pues siempre estás ahí, ¿sabes? Sacando. Entonces, bueno, es complicado bueno, pues que luego sientas que el corto, por ser demasiado cañero, pueda tener censura y eso puede hacer que ciertos festivales que tienen buenos premios o incluso pues el tema de los Goya, ¿no? Es verdad que en este país si no tienes un reconocimiento en festivales importantes, pues luego hay muchos festivales pequeños que ni siquiera te miran o te seleccionan, ¿no? Entonces sí que es verdad que es importante bueno, que el corto tenga un recorrido largo para poder recuperar, para poder remontar toda la deuda que has adquirido y poder tener la energía suficiente y las ganas suficientes para hacer el siguiente, ¿no? Entonces sí que tengo muchas ganas de hacer una trilogía porque además el siguiente sería un poco ya un tema espacial y más ciencia ficción, que a mí esos temas me fascinan. Pero bueno, está por ver. De momento a ver cómo va si consigo un poco, pues lo que decía hace un momento, remontar y pagar todo lo que debo todavía, que se ha quedado pendiente con este corto. Y en ese caso, pues seguramente me lance a hacer esa trilogía y también por cerrar un poco el ciclo con esta técnica, con este tipo de muñecos y tal, ¿no? Pues esperemos que llegue, ¿vale? Yo estaré impaciente por verla. Vamos a ver. Bueno, Fernando, te voy a hacer, esta ya es la última ronda, en cualquier caso, es la última pregunta. Tú, viendo tu filmografía, se encuentra animación, se encuentra documental, se encuentra ficción. Bueno, básicamente te hago 2 preguntas. Primero, por un lado, si te sientes cómodo en todas, imagino que sí, te sientes cómodo en todo lo que haces. Y por otro lado, ¿cómo afrontas, digamos, los distintos géneros? Quiero decir, de repente llegas o imaginas una historia y dices, ¿qué género le toca a esta historia? ¿O decides hacer un género determinado y buscas una historia? O a lo mejor hay otra forma de afrontarlo, no lo sé. Bueno, me siento cómodo en ellos y me siento muy incómodo en todos también. Quiero decir, el mártir lo hago por un bloqueo creativo muy fuerte y decido hacer un corto trabajando mucho el inconsciente, por decir una forma, y relacionándome con él y dando espacio a muchos lugares íntimos que no... Y dando que quiere decir filmar live action, los que trabajamos en animación como Koke o Shoko. Hablamos del cine de ficción como live action, no como ficción o documental, sino es el live action y animación. Entonces, el cine de acción real, pues bueno, para mí, que implica hacer un plano, pues tiene un valor muy importante. El cine de animación tiene una naturaleza compartida con el cine de live action, pero también a la vez muy diferente. Entonces, cada uno te permite cosas muy distintas. Y cada proyecto pues también va en qué momento de la vida estás o qué oportunidad tienes. O sea, yo cuando hice Morning Cowboy, ya eran unos años, que tuve problemas similares a los que tuvo Koke para los Goya, que eso ya fue también motivos similares, ¿no? Lo dejamos así, que todo el mundo que sabe esas historias sabe los motivos similares cuáles son. Pero cuando hago Morning Cowboy es porque, bueno, me gusta, como con mi hermana tenemos un universo también común, desarrollamos un proyecto, un estilo, y viene solo. O sea, es como imaginarte una historia de una manera o de otra. Entonces, depende del momento de la vida. Eso sí que es así. Y después, por ejemplo, de hacer La muerte en Alcarria, que la hice ya hace muchos años, que fue una película también de liberación, de sentirme libre, que mezclaba el híbrido, ficción, realidad y una planificación muy relajada
pero cada vez con una estructura muy concreta. Luego quise hacer algo muy, muy construido. Y luego de hacer algo muy construido, pues me apetecía quizá volver a soltarme un poco y ¿no? Ahora estoy trabajando mucho en animación en 3D, en un proyecto de largometraje, por ejemplo, y es un proceso también 100% de cine comercial, como puede ser una planificación 100% hollywoodiense, ¿no? Entonces, claro, trabajar un engranaje narrativo de esa manera es un caramelo, pero implica unas exigencias y una puesta en escena más de autor. Por ejemplo, en el cortometraje hay unas limitaciones que es mi dinero, más lo que pueda rascar de la ICA o del ICEC y por aquí y por allá, que no suele ser mucho para hacer un proyecto con ciertas ínfulas de grandeza. Por tanto, pienso, vale, pues tengo que hacer un proyecto con planos fijos, donde tenga un control de la luz, donde el movimiento de los actores me permita trabajar pocas cosas pero muchas emociones, pues eso ya de base genera unas limitaciones muy concretas que, pues quizá yéndote a un estilo de una mirada más particular, hay un margen poético que genera unas emociones. En cine comercial te hace falta ese engranaje donde la iluminación, la música, los diálogos, el montaje, la puesta en escena, momentos de cámara. Claro, en animación 3D me lo puedo imaginar porque tengo los medios para hacerlo. Con actores, pues La muerte en Alcarria, pues eran un plano, cámara en mano, un barbecho enorme y dos personas con un carisma desbordante, ¿no? Bueno, cada proyecto te permite unas cosas y otras, pero al final creo que todos, con que la fuente donde creamos es la misma, le daremos una forma a otra, pero el material, o sea, el material de base es similar. Entonces vamos haciéndonos mayores, vamos creciendo y las inquietudes varían. Gracias. Okay, Shoko, this is the last question. Well, basically, we're running out, but I want to ask you a question about Richard Ramirez. Can you tell me how or why he was so attractive? Why women found him so fascinating, even because he was a serial killer. He was a rapist. Can you try to explain why he was so attracted to women? Yeah, I think first of all, he really looked like a rock star back then. In the 80s and 90s, this was very popular, this heavy metal and rock thing. And also, I think the mass media did it. They pushed him. And so they always showed him from a very bad guy side. Like, he acted like he is a Satanist. He is a very dangerous Satanist because he also put this pentagram on his hand, and he was trying to shock and behave like he's an evil. And I think dangerous thing is always attractive to people, because so this is why we also watch horror movies or thriller movies, because it cannot happen to you because it's fiction. And also the mass murderer or serial killer, they are already behind bars, so it cannot happen, and it cannot happen anything to you because he's safe behind bars, right? So I think this dangerous, evil thing is already attractive to people, but you feel safe because nothing can happen to you. So this was also, I think, the same with Charles Manson also, and the media pushed it, and so other fans pushed it too, that there were also already those collectors, murderabilia collectors, like they collecting art, letters from serial killers, they sell them on the internet for a lot of money, and there are those merchandise and action figures, and so they become like a legend figure and also like a celebrity, I guess. Bueno, básicamente nos dice, claro, es que he hecho la pregunta en inglés sin haberla traducido al castellano. Le he preguntado qué era lo fascinante de Richard Ramírez, que un tipo que era un violador y un asesino en serie que hacía que tuviese tantas, porque llegó a tener muchas seguidoras y llegó a casarse con una y bueno, mujeres que se enamoraban de él. Ella dice que principalmente le echa la culpa a los medios de comunicación. Básicamente se convirtió en una especie de rockstar.
entendiendo el rockstar como del heavy metal de los años 80 o 90, porque le trataban como, bueno, como un hombre peligroso, pero entendiendo lo peligroso como algo atractivo, donde, pero al mismo tiempo eso, algo peligroso que es ficción, algo que la gente lo hace, como Charles Manson o como ocurre con otro tipo de personajes, en el que la gente se siente atraída por eso peligroso, pero que en el fondo es ficción, ¿no? A lo mejor como los vampiros, no he dicho los vampiros, pero bueno, eso lo añado yo. Y que se creó toda una serie de merchandising y de cosas que se coleccionaban, de las cartas, de piercings, de cosas, y lo convirtieron en una figura casi legendaria. Hay que decir que Richard Ramírez ya murió, pero durante muchos años fue un personaje muy, muy conocido en Estados Unidos. De ahí está lo interesante de este caso, que ya digo, el corto se centra en la psicología de estas mujeres, no tanto en el personaje en sí. Okay, Shoko, thank you. Okay, well, I'm going to say goodbye. Thank you for being here. You've been so kind. So now I'm going to say goodbye to everybody in Spanish. Okay, so thank you. Me estaba despidiendo de Shoko en inglés. Ahora me despido de todos vosotros también. Gracias por haber estado aquí. El equipo de redes sociales me dijo que lo ideal era estarse 30 minutos. Y bueno, hemos estado 45. La cosa se ha extendido al final. Pero en cualquier caso ha sido muy interesante. Muchas gracias de verdad por haber estado aquí. Coque, Leticia, Fernando, Shoko. Yo, antes de despedirme, sí quiero decir una cosa. Ayer cometí un error al hablar. La persona que se encarga de que estemos aquí hablando todos los días es Leticia, que además es uno de los pilares básicos del festival. Y yo, por alguna razón que se me fue, y la llamé Patricia. No solamente una vez, sino 3 veces. Entonces le dije, no te preocupes, que mañana te voy a pedir disculpas públicamente. Así que pido disculpas a Leticia por haberla llamado Patricia 3 veces. Dicho esto, insisto, las películas hay que verlas en Filmin, las de sección oficial, el resto de las secciones en Fest Home. Y si alguien tiene una duda de cómo acceder o cómo en las redes sociales se explica, en la web también, y si no, se contacta con el equipo a través de las redes sociales o de los emails y dirán todas las dudas que haya. Por lo demás, mañana a la 1 nos vamos a ver aquí con otros directores de la sesión número 3 y no me queda más que despedirme. Así que buenas tardes. Gracias. Gracias. Adiós. Bye bye. Thank you. Bye.